octubre de 1345, el puerto de Messina, en Sicilia. El aire debería oler a sal, a especias y al ajetreo del comercio que conecta a Europa con el lejano oriente. La gente se agolpa en los muelles. Han visto las velas de 12 galeras genovesas en el horizonte. Esperan mercancías, noticias, riquezas. Pero cuando los barcos atracan, algo está mal. No hay marineros lanzando cuerdas. No hay gritos de mando. Solo hay un silencio sepulcral, roto únicamente por el crujido de la madera y el gemido de los agonizantes. Cuando las autoridades sicilianas suben a bordo, se encuentran con una escena sacada de las pesadillas más profundas del infierno de Dante. La mayoría de los tripulantes están muertos. Los que aún respiran desearían no hacerlo. Están cubiertos de extraños bultos negros que supuran sangre y pus. Sus pieles se han vuelto oscuras, como si la muerte los hubiera tocado antes de llevarlos. Deliran por la fiebre. Gritan de dolor. Los sicilianos, aterrorizados, ordenan que los barcos salgan del puerto inmediatamente. Pero es demasiado tarde. El enemigo no venía solo en los cuerpos de los marineros. Venía en las cuerdas, en las bodegas, en el pelaje de las ratas que, invisibles en la oscuridad, ya estaban saltando a tierra firme. Bienvenidos a Reloj Ciego. Hoy no vamos a hablar de una guerra entre reyes, ni de la caída de un imperio por la espada. Hoy vamos a hablar del momento en que la humanidad miró al abismo y el abismo le devolvió la mirada. Vamos a hablar de la peste negra. El evento que mató a más personas que cualquier ejército en la historia. El momento en que Dios pareció abandonar a Europa y el mundo estuvo a punto de quedar en silencio para siempre. Esta es la historia de cómo casi nos extinguimos. Para entender el horror, primero debemos entender el mundo que estaba a punto de ser destruido. A mediados del siglo XIV, Europa vivía un momento de relativa, aunque frágil, estabilidad. Las ciudades crecían. El comercio florecía. La población había aumentado. París, Florencia, Londres, eran hormigueros humanos. Calles estrechas, suciedad, animales y personas viviendo unos encima de otros. Era el escenario perfecto para una tormenta biológica. Pero la muerte no nació en Europa. La muerte viajó. Se cree que comenzó años antes, en las estepas de Asia Central. Algunos dicen que en China, otros en las llanuras cercanas al mar Caspio. Una bacteria. Yersinia pestis, un organismo microscópico que vive en el estómago de las pulgas, y esas pulgas viven en las ratas negras. Nadie sabía qué eran las bacterias. En el siglo XIV, la medicina se basaba en la astrología y en la teoría de los humores. Creían que el aire estaba corrompido, hablaban de miasmas. No tenían idea de que el apocalipsis viajaba en el pelaje de un roedor. La plaga se movió lentamente al principio, siguiendo la ruta de la seda. Devastó China. Cruzó India. Y finalmente, llegó a las puertas de Occidente de la forma más brutal posible, como un arma biológica. Año 396, la ciudad de Caffa, en Crimea. Un puesto comercial genovés asediado por el ejército mongol de la Horda de Oro. Pero el ejército mongol estaba muriendo. Una enfermedad misteriosa los estaba liquidando por miles. El comandante mongol, Hani Beg, en un último acto de odio y desesperación, ordenó algo impensable. Cargaron sus catapultas, pero no con piedras.
sino con los cadáveres hinchados y putrefactos de sus propios soldados muertos por la plaga. Llovieron cuerpos sobre la ciudad de Cafa. Los genoveses, aterrorizados, huyeron hacia sus barcos. Zarparon hacia Italia, creyendo que escapaban de la muerte. No sabían que se la llevaban con ellos. Esos fueron los barcos que llegaron a Messina. La Yersinia pestis es una asesina eficiente. Cuando la pulga pica al humano, vomita la bacteria en la sangre. Esta viaja al ganglio linfático más cercano. Se multiplica. El ganglio se hincha, se llena de pus negra y sangre, creando el infame bubo. De ahí el nombre, peste bubónica. Si tenías suerte, morías en una semana. Si no la tenías, la bacteria llegaba a tus pulmones peste neumónica, y entonces, al toser, esparcías la muerte a cualquiera que estuviera cerca. O peor, entraba en tu torrente sanguíneo peste septicémica y tu piel se volvía negra, mientras te pudrías en vida antes de morir. Tasa de mortalidad casi del 100. Desde Messina, la plaga saltó a Génova. Luego, a Venecia. Luego a Marsella. Para 1148, la muerte galopaba por Francia, España e Inglaterra. No era una enfermedad normal. Era un tsunami. Giovanni Boccaccio, un escritor italiano que vivió en Florencia durante la plaga, nos dejó uno de los testimonios más escalofriantes de la historia. Escribió que las víctimas almorzaban con sus amigos y cenaban con sus ancestros en el paraíso. Así de rápido mataba. Las ciudades se convirtieron en cementerios a cielo abierto. En Florencia, la ciudad del arte y la cultura, el sistema social colapsó por completo. La gente moría tan rápido que no había tiempo para funerales. No había suficientes ataúdes. No había suficientes curas para dar la extremaunción. Al principio, cavaban tumbas individuales. Luego, zanjas. Al final, simplemente apilaban los cuerpos en las calles como si fueran leña, capa sobre capa, con apenas un poco de tierra entre ellos. Pero lo más aterrador no era la muerte física. Era la muerte moral. Boccaccio cuenta cómo el terror rompió los lazos humanos más sagrados. Los vecinos no ayudaban a los vecinos. Los hermanos abandonaban a los hermanos. Y lo más trágico de todo, padres y madres que al ver los bultos negros en sus hijos, huían de la casa, dejándolos morir solos en la oscuridad, aterrorizados de contagiarse. Imaginen la escena. Escena, una casa encerrada con tablones. Dentro, el silencio. Fuera, el grito constante de «sacad a vuestros muertos». Los médicos de la época, con sus máscaras de pico de pájaro llenas de hierbas aromáticas para evitar el mal aire, parecían demonios caminando entre los vivos. No podían curar nada. Sus remedios sangrías, poner sapos sobre las heridas, beber oro líquido solo aceleraban la muerte. En Siena, el cronista Agnolo di Tura escribió una frase que resume el sentir de una generación. Y yo, Agnolo, enterré a mis 5 hijos con mis propias manos. Y nadie lloraba por nadie, pues todos esperaban la muerte. Y tantos murieron que todos creían que era el fin del mundo. El fin del mundo. No era una metáfora. Realmente creían que era el apocalipsis bíblico. El rey de Castilla, Alfonso X, murió. La princesa Juana de Inglaterra murió camino a su boda.
La plaga no distinguía entre la cera y los harapos. Pero, por supuesto, los pobres, hacinados y desnutridos morían por millones. Cuando la ciencia no tiene respuestas, el ser humano busca culpables. Y cuando el miedo es absoluto, la respuesta suele ser la violencia. La gente miró al cielo y preguntó, ¿por qué? La Iglesia Católica, la institución más poderosa de la tierra, no tenía respuesta. Los sacerdotes morían igual que los pecadores. Si Dios estaba matando a sus propios siervos, ¿quién podía salvarse? Surgió entonces un movimiento fanático, los flagelantes, hordas de hombres encapuchados que recorrían los pueblos de Alemania y Francia. Caminaban en procesión cantando himnos lúgubres, mientras se azotaban la espalda con látigos que tenían puntas de hierro, hasta que la sangre salpicaba a la multitud. Creían que, si se castigaban a sí mismos lo suficiente, Dios detendría la plaga. Pero la sangre llama a la sangre. A la sangre. La desesperación necesitaba un chivo expiatorio más tangible que sus propios pecados. Comenzaron los rumores. Alguien está envenenando los pozos. Alguien quiere destruir a los cristianos. La mirada de Europa se volvió, con un odio irracional, hacia la comunidad judía. Aunque los judíos morían por la plaga igual que los cristianos, fueron acusados de provocarla mediante brujería y veneno. Lo que siguió fue una de las persecuciones más horribles antes del Holocausto del siglo XXV. En Estrasburgo, meses antes de que la plaga llegara siquiera a la ciudad, el miedo llevó a la locura. El Consejo de la ciudad intentó proteger a los judíos, pero el gremio de artesanos se rebeló. Depusieron a las autoridades y tomaron el control. El día de San Valentín de 1809, llevaron a 2000 judíos al cementerio local. Construyeron una inmensa plataforma de madera. Les dieron una opción, el bautismo o la muerte. La mitad de la población judía de Estrasburgo fue quemada viva ese día. En Maguncia, en Colonia, en Basilea. Las hogueras ardieron por toda Europa. El ser humano, ante la amenaza de su extinción, no se unió. Se devoró a sí mismo. Mientras tanto, en Aviñón, el Papa Clemente V se encerró en sus aposentos. Sus médicos le dieron un consejo extraño, pero casualmente efectivo: sentarse entre dos grandes hogueras que debían arder día y noche, incluso en verano. Le dijeron que era para purificar el aire. En realidad, el calor y el humo mantenían alejadas a las pulgas. El Papa sobrevivió. Pero su autoridad moral quedó hecha cenizas. La gente vio que la Iglesia no podía salvarlos. Esa grieta en la fe tardaría siglos en cerrarse, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Para 351, la furia de la plaga comenzó a disminuir. No desapareció, volvería en oleadas durante siglos, pero lo peor había pasado. El humo se disipó y los supervivientes miraron a su alrededor. El mundo había cambiado para siempre. Las cifras son debatidas, pero los historiadores estiman que entre el 30 y el 60 de la población de Europa murió en apenas 4 años. En algunos lugares, como el sur de Francia o partes de Italia, la cifra llegó al 80. Imaginad que de cada 10 personas que conocéis, 6 desaparecen en cuestión de meses. Pueblos enteros quedaron vacíos, reclamados por la naturaleza. Pueblos fantasma que hoy en día, en lugares de Inglaterra o Alemania, son solo montículos de hierba donde alguna vez jugaron niños. Pero aquí ocurre algo fascinante. Algo que solo la historia cruda nos enseña. Nos enseña que la muerte trajo vida. O al menos, una vida diferente. Con tanta gente muerta, la mano de obra se volvió escasa. Antes de la plaga,
Los campesinos eran casi esclavos, siervos atados a la tierra de sus señores, viviendo en la miseria. Pero después de la peste negra, los señores feudales estaban desesperados. Había tierras que cultivar y nadie para trabajarlas. Los campesinos se dieron cuenta de su valor. Si quieres que coseche tu trigo, págame. Los salarios se duplicaron. Los campesinos comenzaron a viajar, a elegir dónde trabajar, a comer mejor, a vestir mejor. El sistema feudal, que había oprimido a Europa durante siglos, recibió su herida mortal. La peste negra, paradójicamente, creó a la clase media. El arte también cambió. Se volvió obsesivo con la muerte. Nació la danza macabra. Pinturas en las iglesias que mostraban a esqueletos, bailando con reyes, con obispos, con campesinos. El mensaje era claro y brutal. No importa tu dinero. No importa tu corona. Al final, todos sois míos. Europa había perdido su inocencia. Ya no confiaban ciegamente en la tradición ni en la iglesia. Empezaron a hacer preguntas. Empezaron a estudiar el cuerpo humano no como un templo sagrado, sino como una máquina que podía romperse. Algunos historiadores dicen que el trauma de la peste negra rompió las cadenas mentales de la Edad Media y allanó el camino para el Renacimiento. Que sin esa oscuridad no habría habido luz. La bacteria Yersinia pestis no ha desaparecido. Sigue existiendo hoy en día. En ardillas de Estados Unidos, en roedores de Mongolia, en zonas de África. Pero tenemos antibióticos. Tenemos ciencia. No tenemos que temerle. ¿O sí? La historia de la peste negra no es solo una historia de medicina. Es un espejo. Es un espejo. Nos muestra lo frágil que es nuestra civilización. En 300 seteo bastaron unas pulgas para desmoronar imperios, para hacer que los padres abandonaran a sus hijos y para que los vecinos quemaran a sus vecinos. Hoy, con nuestra tecnología y nuestro orgullo, pensamos que estamos a salvo. Pero el reloj ciego nos recuerda que el tiempo es cíclico. La peste negra nos enseñó que la línea entre la civilización y la barbarie es muy fina. Y a veces solo hace falta un enemigo invisible para borrarla. La historia está llena de grietas, y nosotros estamos aquí para mirar dentro de ellas. Si quieres seguir explorando el lado oscuro de nuestro pasado, si quieres saber lo que los libros de texto intentan suavizar, suscríbete a Reloj Ciego. Dale a me gusta si te atreves a conocer la verdad, y comenta abajo. Si ocurriera algo así hoy, ¿crees que la humanidad reaccionaría mejor que en el siglo XIV? Soy la voz de Reloj Ciego, y recuerda, el tiempo avanza, pero la verdad permanece. Hasta la próxima.